Pues estamos aquí, le damos la bienvenida al doctor Sergio Land Michne y es un honor, Sergio, poder platicar contigo estos minutitos en este espacio de Sergio Land 360 con los contenidos y con toda la experiencia que tú tienes. Gracias por estos minutos. ¿Y por qué no iniciamos, Sergio, platicándole un poquito a la gente, al público, a los que nos están viendo vía la tecnología? ¿Quién es Sergio Land? Que nos pudieras platicar un poquito de ti, ya sea en tu ámbito profesional, en tu ámbito personal, qué te gusta. Platícanos de ti, Sergio. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo desde toda mi vida me ha gustado el área educativa, desde muy pequeño. No me había dado cuenta de pequeño hasta mucho después. Cuando yo terminé mi maestría en ingeniería, estudié en Estados Unidos, regresé a México y cuando regresé pues estaba buscando trabajo. Mi hermano trabajaba en una escuela y quería dejar sus clases porque se iba a casar. Entonces me convenció de yo tomarlas. Yo no quería, la verdad, porque pensaba que nadie me iba a entender nada y que yo me iba a enojar si a la primera que no me entendieran. Entonces, pero bueno, él recurrió al truco de hazlo por tu hermano. Y entonces cuando me dijo eso, pues ya no pude hacer nada, ¿no? Le dije, ni modo. Entré, empecé a dar clases y me encantó. Entonces según yo, ese fue el día en que empezó, ¿no? Mi vocación pues en la educación. Pero luego me di cuenta que desde niño mis amigos me venían a preguntar y tenía varios amigos que querían invitarme a su casa a estudiar para los exámenes y cosas así. Y a mí me gustaba, o sea, no me molestaba, me gustaba mucho. Entonces te puedo decir que mi vida la he dedicado a eso porque me gusta y porque creo que en la educación está el futuro. Como está en la situación hoy en día de inseguridad y de tanta cosa que hay, creo que la educación es el camino. No somos nosotros los que vamos a cambiar el mundo, son nuestros hijos y nuestros nietos. Y depende de nosotros, si reciben una buena educación, que lo puedan hacer. Entonces, así en términos generales, ¿no? Sergio, pensando en este punto que estás comentando de la educación, con toda la experiencia que tú tienes, si pudieras marcar alguna diferencia entre lo que tú ves en la educación del pasado y la educación presente, ¿cuáles serían? ¿Cómo ves el asunto de la educación que estás hablando en el pasado y en el presente? ¿Qué mejoraría? ¿Qué ha empeorado? ¿Qué ha mejorado? No sé, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta parte del mundo? ¿Qué ha sucedido? Bueno, mira, yo creo que hoy en día hay como, pues en todo hay como polarización. Entonces tendemos a pensar en la educación del pasado, compararla con la presente, con las circunstancias del presente. Y no podemos hacer eso. Entonces yo, por ejemplo, pues me eduqué tuve una educación tradicional 100%, pero fue una buena educación. Era una educación que en ese momento era lo que se necesitaba. Yo me tenía que aprender de memoria muchísimas cosas, pero no quiero revelar mi edad, pero cuando yo era joven, pues no había computadoras, no había nada de internet, no había nada de eso. Entonces, si yo quería saber la capital de Francia y no me la sabía, pues tenía que ir a una tienda a comprar alguna monografía de Francia o ir a la biblioteca. Entonces, el saber cosas era importante. El saber datos era muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no los tenías a la mano. Y eso fue lo que aprendimos. Hoy en día, si quieres estudiar con ese formato, de esa manera, pues vas a perder el tiempo. Porque hoy sacas tu celular, sacas pues todo lo moderno, la inteligencia artificial,
y quieres saber la capital de Francia y bueno, te dan desde que Francia se fundó hasta la fecha, lo que quieras saber. Entonces, datos ya no es lo que hay que aprender hoy. No que no haya que aprenderlos, pero no es donde debe estar el énfasis. Hoy en día, por ejemplo, desde mi punto de vista, por lo mismo de las redes sociales y toda la polución de información que tenemos, entre todas las verdades que nos mandan una gran cantidad de mentiras o de medias verdades. Entonces, y el porcentaje cada vez es más alto. Entonces, una cosa que tenemos que aprender y enseñar es cómo distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. Cómo no dejarte llevar porque alguien dice, porque se supone que es una autoridad cuando no lo es. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas son las que habría que enseñar y no se están enseñando. Por otro lado, los alumnos, pues yo en mi época, en tercero de primaria, tenía una maestra que tenía la varita de la justicia. Y si tú hablabas tantito, te paraba enfrente de todos, ponías las manos enfrente y te daba con la varita. Y nadie decía nada, ¿no? Ni nosotros decíamos nada, ni la directora, ni los papás, era lo que se hacía. Entonces, sí estudiabas con algo de sufrimiento, bastante. Hoy en día, en las escuelas más modernas, ese sufrimiento ha desaparecido. Pero muchas cosas siguen siendo igual que antes. Hay muchas escuelas que se dicen modernas donde siguen memorizando cosas sin entenderlas. Mi punto de vista, en la época moderna, digamos, es que la base de la educación es la comprensión, no el tiempo. En la educación pues nacional, y no nada más en México, en cualquier lugar, está basada en tiempo. Es decir, termina el mes y tienes el examen. Entonces, para ese día tienes que saber todo lo que tienes que saber, lo que te dijeron que tienes que saber. El examen dura 1 hora y tienes que poner todo en esa hora. La lectura te miden por cuántas palabras lees por minuto. Todo es como prisa, velocidad. Y la verdad es que la verdadera educación tiene que ver con comprensión. Y debería ser que te lleva lo que te lleva. Hay niños que aprenden más rápido, hay jóvenes que aprenden más rápido, hay otros que aprenden más lentamente. Eso no es lo importante. La gente piensa que los grandes descubrimientos del mundo se hicieron de la noche a la mañana, que algún genio se despertó en la mañana y dijo, qué buena idea se me acaba de ocurrir, voy a inventar la máquina de vapor, y al otro día ya hay máquina de vapor. Y no nos cuentan toda la historia que les llevó vidas y vidas completas, ¿no? Entonces el tiempo no debería ser lo importante, sin embargo lo es. Y la otra cosa que yo veo que debería cambiarse, independientemente de los temas que se den y todo eso, es el conocimiento es algo de uno. Nadie nace sabiendo, todos aprendemos de diferentes maneras. Los niños, no sé cómo, pero a los 3 años ya hablan un idioma. Y si yo ahorita quiero aprender un idioma nuevo, dentro de 3 años no voy a poderlo hablar. Me va a llevar muchísimo más tiempo, aunque me lo enseñen y al niño ni siquiera se lo enseñan. Simplemente uno habla y ellos aprenden. Entonces, cada quien va aprendiendo de diferentes maneras en diferentes épocas de su vida y eso es algo muy personal. Entonces, lo que uno nunca debería hacer es hacer sentir mal a una persona porque no sabe. Y desgraciadamente en las escuelas eso hacemos con los niños. Mira, niño, te sacaste 7, qué mal, no supiste. Le voy a decir a tu papá, y el papá llega y dice, no, te sacaste un 6, muy mal, estás castigado, y te empiezan a poner castigos por no saber, en vez de buscar qué es lo que no entendiste y hacer que sí lo sepas. Pasas con 6, entonces imagínate un niño de primero de primaria, pasa con 6 en matemáticas, en aritmética. Es decir, suma, vamos a poner que en primero enseñen a sumar, te suma con 6 de calificación. O sea que apenitas sí sabe. El siguiente año ya empiezas con la resta y esperas que el niño entienda y sepa restar cuando ni siquiera sabe sumar. Cuando llegue la multiplicación que tiene suma, pues no va a poder, y cuando tenga división que tiene resta, pues menos. Y entonces tienes un niño que en sexto año primario dice, yo no nací para las matemáticas, a mí no se me dan, yo eso no quiero. Y el papá regañándolo porque no estudia, porque es flojo.
cuando en realidad el mismo sistema le está provocando eso. Un niño no debería pasar con 6, debería pasar con 10. Si se saca 6, hay que repasar lo que no entendió hasta que lo entienda al 100%. Y eso lleva tiempo. Pero no, tiene que ser un mes para el examen, un año para que acabe primero. ¿Sí me explicó? El tiempo es el que rige a la educación y no debería ser. Lo que es mi opinión, ¿no? Mi opinión personal. Lo que debería regir a la educación es la comprensión, el entender lo que estás estudiando, el que te guste y el que lo puedas usar, el que tenga cierta utilidad para ti, en tu vida personal, en tu vida de trabajo, como sea, pero que tú le sientas que te sirve. Y así es como deberíamos dirigir nuestros programas y nuestros sistemas educativos, y no pensar en repetición y en estar castigando por no saber. La calificación debería ser siempre 10. Si no la tiene, seguir explicando la parte que no tuvo hasta que tenga el 10. Que termine la suma 100% seguro, y entonces claro que la resta la va a querer aprender y la va a aprender con más facilidad.